Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una emisión más de Velar por Ti, aquí por Noticias MQS, donde te enteras primero. Y pues bueno, el día de hoy, después de algunos días que no me habían visto por estas emisiones, porque bueno, fue la semana especial del Día del Niño, y bueno, algunas situaciones que se fueron generando ahí. Ya estamos de vuelta. Y pues esta semana se ha generado mucha información. Esta emisión está precisamente creada para eso, para platicar un poquito de la noticia que nos trajo dando revuelo todo este fin de semana. Y pues bueno, primero me gustaría comenzar mandándoles un fuerte abrazo a todas las mamás. Espero que el día de ayer hayan festejado su día de una manera especial. Y pues bueno, también esta semana también nos toca festejar a los maestros, que bueno, qué gran regalo nos dieron desde la semana pasada. Ya iniciamos las semanas locas de los maestros y lo comenzamos con una noticia que nos puso de cabeza primero a todos, mucha incertidumbre, mucha crítica, muchos comentarios hacia el sistema, hacia los maestros, hacia las vacaciones, muchísimas cosas que se fueron generando y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y me gustaría comenzar con una frase de Paulo Freire que dice: enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo. Y hoy esa intervención también implica enfrentar cambios, críticas e incertidumbre, tal y como lo dice el tema del día de hoy. Y bueno, en los últimos días, este posible cambio en la fecha del fin del ciclo escolar 2025-2026, pues bueno, provocó un gran debate, muchas opiniones pues divididas, pero una vez más, la narrativa que parece repetirse constantemente es señalar a los docentes, cuando nosotros no somos quienes tomamos las decisiones. Muchas veces nosotros únicamente somos ese instrumento que llevamos a cabo, esa práctica pedagógica, pero hay muchas personas adelante y por encima de nosotros que están tomando esas decisiones, que muchas veces en redes sociales hay comentarios, en espacios públicos, se habla de nuestras comodidades, de las vacaciones, de muchos privilegios o supuestos privilegios que tenemos, pero pocas veces se habla de la realidad que vive el magisterio. Porque bueno, detrás de cada decisión educativa, como lo era un adelantar un fin de ciclo escolar, pues bueno, hay maestros y maestras que reorganizamos, que teníamos que reorganizar, replanear, replantearnos cómo íbamos a terminar ese ciclo escolar. Y bueno, esto también va de la mano con nuestro trabajo, nuestras planeaciones, nuestra estabilidad emocional, muchas veces también nuestros tiempos personales que ya tenemos previstos. No nada más es decir, nos vamos de vacaciones el día 5 de junio y adiós. Eso jamás pasa. Pero detrás de cada decisión educativa, pues obviamente tenemos que preguntarnos algo importante, si realmente se está escuchando la voz de los maestros, de esos que estamos en las aulas, estamos pues obviamente en la primera fila con los alumnos, en constante contacto con los padres de familia, con directivos, que únicamente estamos llevando a cabo pues esa labor docente, pero nuevamente nos responsabilizan. Y pues bueno, somos criticados, altamente criticados en varios medios, tal y como se llevó este fin de semana. Pero este programa, me gustaría hacer mención de que nosotros, bueno, no es la intención confrontar, pero sí reflexionar acerca de, pues bueno, hablar acerca de quienes sostenemos esas aulas día a día y que llevamos a cabo toda esa parte o ese trabajo dentro de las aulas con los niños, con los adolescentes. Y pues bueno, que en muchas ocasiones también nos toman desprevenidos ese tipo de noticias. No únicamente es, pues bueno, decir vamos a terminar y a ver cómo le hacemos. Ni siquiera hemos tenido una tercera evaluación, que ya la tenemos prevista en las próximas semanas. No hemos terminado tampoco de ver contenidos
pedagógicos. No hemos culminado como tal un ciclo escolar, como hace unas horas se mencionaba que después del 15 de junio ya no tenemos una finalidad pedagógica. Eso no es cierto. Nosotros tenemos, pues ya planeado, ya tenemos nuestras planeaciones previstas, nuestros contenidos. Ya tenemos toda esa parte de quizás ahorita, por ejemplo, los festivales del Día de la Madre, algunos festejos para el Día del Maestro. Ya viene por ahí también el tema del Día del Papá. Muchas otras escuelas ya tenemos a bien festejar un Día de la Familia, en el cual homologamos el Día del Padre, el Día del Padre y el Día de la Madre, y traemos a familias enteras para poder festejar ese día en compañía de los chicos. Y todo eso se estaba yendo pues bueno, por la borda, porque pues nos pusieron a pensar qué íbamos a hacer. Se genera este cambio, este ambiente, un ambiente tenso dentro de las noticias. Hubo muchos comentarios en redes sociales donde se hablaba que los maestros estábamos pidiendo terminar antes los ciclos escolares para irnos de vacaciones, que íbamos a hacer 3 meses con los chicos en la escuela. Créanme que sí hay una parte importante, es que nosotros como maestros, como docentes, como escuelas, no somos guarderías de los chicos. Nosotros somos esa parte que estamos formando, guiando a esos niños o a esa niñez, a esa infancia, pero no como tal estamos cuidándolos, sino estamos llevando a cabo una misión que nosotros tenemos que cumplir. De manera personal, puedo decir que nosotros al tener, en mi caso, sexto grado, pues obviamente tenemos un reto doble. ¿Por qué? Porque esos chicos ya se van, ya cambian de nivel académico, de nivel educativo. Entonces hay que hacer otro tipo de situaciones y vamos a hacer otro tipo de planeaciones para que ellos se puedan ir, bueno, pues bien preparados a la secundaria. Y obviamente sabemos que existe un gran discurso dentro de la nueva escuela mexicana. Eh, Muchos contenidos que teníamos que ver también fueron acortados. Nosotros tenemos que ver la manera bueno, la manera más viable de poder llevar a los chicos a un buen término en un ciclo escolar. Pero, pues obviamente, la nueva escuela mexicana también nos habla un poco de lo que es, pues esa independencia que ya teníamos, esa, esa parte que nos estaban dando a los maestros de ser un poco más independientes del sistema y poder llevar a cabo todos estos contenidos o estas clases, las pudiéramos llevar como nosotros así lo decidiéramos, porque era parte de la independencia que nos estaba dando la nueva escuela mexicana. Pero, pues eso no significa que nosotros seamos quienes decidimos en qué momento terminamos los ciclos escolares. Todavía viene mucho por delante. Realmente es una última parte o una última fase que nosotros ya tenemos planeado. Pero, pues, obviamente, toda esa parte administrativa, esa parte, que nosotros planeamos, muchas personas de nuestra sociedad no la conocen. Siempre hemos sido sumamente criticados porque nos dicen: "Ay, es que tienen jornadas de trabajo muy cortas". Sí, es cierto que nosotros, frente a grupo, quizás pudiéramos hacer un cálculo, estamos más o menos 32 horas frente a grupo dando clases, pero nuestras clases no terminan a la 1 de la tarde. Nuestras clases, pues obviamente llevan una preparación previa. Estamos durante la tarde también preparando clases para poder al día siguiente llevarlas a cabo y poder salir avantes con toda esta planeación que nosotros tenemos detrás. El poder preparar un material didáctico, el poder preparar esa clase para que pueda, a lo mejor tengo algo experimental y tengo que probarlo antes de llevarlo a mi aula. Y toda esa parte y todo ese trabajo, pues es parte también del trabajo docente, de la planeación pedagógica que tenemos. No podemos dejar de lado y el decir a la 1 de la tarde voy y me desaparezco. Nosotros nunca dejamos de ser maestros. Nosotros siempre somos maestros fuera de las aulas. Muchos de nosotros nos estamos preparando para poder tener una mejor formación profesional. Y muchas veces por las tardes es cuando estamos estudiando muchos diplomados, maestrías, doctorados, para poder tener siempre esa preparación
y que nunca pare, o sea, que nosotros siempre estemos, pues, obviamente cumpliendo las expectativas o lo que se espera de nosotros. Entonces, es muy importante saber y verlo de una manera reflexiva, el saber cómo necesitamos cambiar como sociedad esa visión que tenemos sobre la docencia, sobre el magisterio, sobre esa parte que hacemos los maestros y los, pues obviamente también los directivos dentro de las escuelas y que no solamente se queda en una parte de, ay, solamente les doy 4 o 5 horas de clase y ahí se acabó mi trabajo. Para nada. También tenemos, por ejemplo, algunos grupos de WhatsApp donde también se generan preguntas, donde a lo mejor se generan dudas sobre las tareas que dejamos día a día y también seguimos trabajando. Nuestro trabajo no termina a la 1 de la tarde, sino que sigue. Entonces, pues bueno, sobre esto, a mí me gustaría mencionar que, pues bueno, no como tal una crítica, pero sí levantar la voz por todos mis compañeros que somos docentes en formación, que son maestros que ya están dentro del sistema y que pues bueno, esto nos vino a mover un poco toda esa planeación que ya teníamos detrás. Es importante acompañarnos y ser un poco más empáticos con esos maestros, esos docentes que estamos ahí. Nosotros no somos quien tomamos las decisiones, pero siempre somos los más criticados porque pues somos los que estamos bajo el escrutinio o podemos ser mucho más, pues bueno, estamos más visibles a los padres de familia, a los alumnos, pero no somos quienes tomamos las decisiones, como lo decía en el principio de este programa. La verdad es que de manera personal me gustaría decir que ojalá que los secretarios de educación estatales y el federal que estuvieron reunidos desde el día jueves y el día de hoy se les volvió a convocar. Yo la verdad es que no sé cuántos de ellos en algún momento hayan estado frente a esa obviamente, a las aulas, frente a un grupo. No sé cuántos de ellos puedan tener pues, bueno, esa esa experiencia de haber estado a lo mejor frente a un padre de familia que nos preguntaba el fin de semana, ¿qué va a pasar con el fin de cursos? ¿Se van a mover pues bueno, los fines de ciclo? Muchos de nosotros que sacamos algunas generaciones ahorita, que vamos a tener una clausura escolar, ¿qué iba a pasar con todo lo que estábamos planeando? Y teníamos mucha incertidumbre, pero también teníamos preguntas de los padres de familia. Y no sé si realmente esos secretarios de educación estatales y el federal en algún momento hayan vivido esa parte. Por eso muchos de nosotros, y hablo de manera personal como profesional de la educación, pero también como ciudadana, pues exigimos ser, no, que no sea tomada a la ligera estas decisiones que el gobierno en muchas ocasiones lanza, pues bueno, lanza un comunicado, quizás no se habían puesto bien de acuerdo y genera esta incertidumbre y genera todas estas preguntas y que obviamente nosotros somos quienes contestamos. No le vamos a ir a hablar por teléfono, no le vamos a mandar un WhatsApp, ¿verdad?, al secretario de Educación federal para preguntarle si realmente esto es cierto. Quienes contestan esas preguntas somos los maestros, quienes contestamos todas estas dudas, estas incertidumbres, todos estos cuestionamientos y quienes somos realmente señalados, pues es obviamente el gremio de los maestros. Entonces, creo que, pues, el gobierno tiene que pensar mucho más en nosotros como maestros, hablando de decisiones tan importantes que pudieran impactar. La otra parte es que, pues, bueno, también los padres de familia, pues, preguntaban acerca de por qué se toma esta decisión cuando los estados no van a tener como tal una presencia o no van a tener como tal eventos durante el mundial. ¿O por qué se van a cancelar las clases antes si a lo mejor en ese estado no había olas de calor? O que si ya se habían vivido olas de calor antes, ¿por qué ahora sí habían tomado esa decisión? Realmente creo
que tenemos que ser muy responsables con este tipo de información, de cómo juzgamos, escuchar diferentes medios, el conocer nuestro contexto. Bien dicen, hay que conocer la historia para no repetirla. Y creo que nosotros vivimos en un país donde también estas noticias que son como petardos para poder mover quizás una noticia que a lo mejor está causando revuelo, y poder hacer un distractor con otro que a lo mejor la población va a poder, pues bueno, generar esta información y generar un movimiento mucho más amplio que lo que se estaba generando en ese momento. Entonces, creo que no podemos jugar de esa manera, mucho menos con la educación, que es una parte fundamental en nuestro sistema. Y el día de hoy, por eso, es que quería hablar en este programa acerca de todo lo que se estaba generando. Creo que tenemos que ser mucho más responsables como gobierno, como padres de familia, como docentes. Lo hablamos de manera personal. Como yo como docente y como madre, creo que tengo que ser mucho más responsable. No puedo pensar en que la escuela de mi hijo va a ser una guardería para no tenerlo 3 meses en mi casa. Tengo que pensar que la educación debe de ser una situación primordial para él. No porque me lo regresen 3 meses, sino porque tiene que aprender lo que debe de aprender en ese ciclo escolar. Y no creo que ningún mundial de fútbol, no creo que ninguna ola de calor sea mucho más importante que la formación profesional de un niño. ¿Por qué? Porque esas son las generaciones que van a estar adelante de nosotros y ellos son los que van a estar en algunos años y van a ser los presidentes de la república, los gobernadores de los estados, van a ser esos diputados o esos senadores que van a estar haciendo leyes en nuestro país. Entonces, creo que debemos de ser muy responsables y no pensar que la educación nada más se basa en cuántas horas va mi hijo a la escuela, sino debo de ser mucho más responsable y pensar qué le está haciendo falta a la escuela de mi hijo y saber que los ciclos escolares se tienen que llevar a cabo en tiempo y forma, como ya se habían planeado. No significa que después del 15 de junio ya no tengan una finalidad pedagógica. No, sino que simplemente también tenemos otras situaciones también que generar. Hablamos, por ejemplo, del rezago que tenemos durante la pandemia, donde esos niños que a lo mejor no pudieron ir durante un par de años a la escuela son generaciones mucho más retraídas, que son generaciones que a lo mejor tienen una deficiencia en la forma en la que se están relacionando, porque esa es otra de las finalidades que tiene la escuela. El poder, pues obviamente, desarrollarte esa capacidad de relacionarte con los demás. Entonces, creo yo que quizás después del 15 de junio podríamos decir todos, es que ya se acabó el ciclo escolar, ya no van a hacer nada. Claro que hacemos y pues obviamente estamos desarrollando otras capacidades con los chicos. Entonces, creo que, pues bueno, el gobierno tiene que ser mucho más responsable acerca de estas decisiones y los comunicados que lanza antes de poder, pues bueno, dar una noticia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque al principio no se vio como una propuesta, tal y como lo dijo la presidenta de la República, sino ya era el primer comunicado que lanza el secretario de Estado es el secretario de Educación, perdón, era que se iba a terminar el ciclo escolar el día 5 de junio, que eso era lo que se había pactado. Posteriormente y después del revuelo, la presidenta nos dice, no, solamente es una propuesta, pero se van a reunir nuevamente las autoridades estatales con la autoridad federal y tomarán las decisiones precisas. El día de hoy se vuelven a reunir y primero, pues obviamente en redes sociales y los que somos, bueno, pues obviamente seguimos páginas de educación, empezaron a lanzar que si el Estado de México votaba porque se terminara el ciclo de manera normal, que si en el estado de Colima, que si en el estado de Tlaxcala, que si en Nuevo León. Entonces, todos los estados hicieron como una votación. Estábamos inundados en las redes de esta información, hasta de memes de cómo se estaba dando toda esta reunión de los secretarios de educación.
para que hace un par de horas nos dicen no termina el ciclo escolar el 5 de junio y se termina el día 15 de julio de manera normal como se tenía pactado. Entonces, pues bueno, nuevamente volvemos a hablar de este juego que tiene el gobierno, de esta, pues, de esta balanza que de repente, pues, quizás no se recibió la noticia como a lo mejor ellos tenían previstos, a lo mejor pensaron que todos se iban a gritar de emoción y decían: "Qué bueno que vamos a tener tantas vacaciones", y no fue así, no salió como lo tenían previsto. Creo que volvimos pues, obviamente a jugar estas cartas de manera equivocada, una forma de comunicación que el gobierno de repente tiene hacia el país, que creo que no es lo más adecuado. Entonces, pues bueno, realmente lo que nos preocupaba era que termináramos antes el ciclo y cómo lo íbamos a hacer, pero, pues bueno, todo se echó abajo. El ciclo escolar termina de manera normal el día 15 de julio. Aunque nuestro secretario de Educación diga que a partir del 15 de junio ya no tenemos una finalidad pedagógica, créanme que no es así. Créanme que todos nosotros, los que estamos dentro y frente a un grupo, siempre buscamos que todo lo que nosotros estamos impartiendo en las aulas, en las clases, tenga una finalidad, tenga un impacto, tenga un más allá de lo que nosotros queremos causar e impactar en los niños. Creo que es momento de como sociedad reflexionemos acerca de ese trabajo docente, acerca del trabajo que tenemos que hacer en las escuelas, acerca de lo que tenemos que exigirle a nuestro gobierno para nuestra educación, para la educación en nuestro país. Creo que es uno de los rubros que más está abandonado, uno de los rubros donde mayor trabajo se tiene que hacer y no se está haciendo. Entonces, este programa, pues la verdad es que es para alzar la voz y pedir a nuestras autoridades el que sean mucho más comprometidos con la educación. Quizás están haciendo muchos cambios, cambios buenos, muchos cambios que quizás algunos nos puedan gustar o no, que a lo mejor nos están permitiendo avanzar o quizás no. Eso podríamos, pues obviamente bajo el criterio de cada uno de nosotros como mexicanos, hacer una crítica constructiva, pero creo que en el tema de educación estamos todavía con mucho rezago. Tenemos que pensar mucho más en los planes de estudio que estamos aplicando, en cómo lo estamos aplicando, hablando de libros de texto gratuitos, que son nuestras armas dentro de los salones. Y creo que este programa tiene que servir para eso, para levantar la voz y pedir que nuestro gobierno esté mucho más comprometido con la educación. Entonces, pues bueno, dicho esto, espero que nosotros podamos reflexionar con estas palabras que hoy les dejo, el que podamos valorar un poco más el trabajo del docente dentro de las aulas, porque ahorita, pues bueno, ya por ahí viene el festejo del Día del Maestro. De verdad, créanme que muchos de nosotros trabajamos por verdadera vocación con los niños, que tenemos salones realmente grandes, con con muchas deficiencias, muchas necesidades dentro de las escuelas y que hacemos lo que podemos con los medios que se nos permiten o que nos dan. Entonces, creo que debemos de reflexionar acerca de esto. Y pues el día de hoy quiero hacer extensiva la felicitación para el Día del Maestro a todos aquellos compañeros docentes en formación, a mis formadores dentro de la normal de Cuautitlán Izcalli, a todos mis conocidos que ya son maestros, a nuestros docentes titulares dentro de mi escuela de servicio. Pues bueno, muchísimas felicidades, hagamos lo que tengamos que hacer, hagámoslo bien, hagámoslo con vocación, con ética, hagamos esta em,
pues esto que nos gusta hacer y creo que todos nosotros lo hacemos con verdadero amor, con verdadero profesionalismo. Y pues bueno, yo les dejo una felicitación a todos ellos por la gran labor que hacen. Créanme que aprendemos de ustedes todos los días. Y pues bueno, con esto me despido. Ojalá que les haya servido un poco. Ya no tengamos esa incertidumbre. Nos vamos hasta el 15 de julio. Y pues bueno, ojalá que podamos también disfrutar un poco del mundial, esa emoción también que se vive dentro de las escuelas, de los chicos que están emocionados ahorita con el tema de los equipos. Se han organizado algunos mundialitos dentro de las escuelas públicas también. Por ahí acaba de terminar un mundialito a nivel estatal que ganó una escuela también de Teoloyucan, Tratados de Teoloyucan. Él fue el campeón del mundialito estatal. Entonces, pues bueno, también hay que llevar todo ese contexto, que es una de las finalidades de la nueva escuela mexicana, el revisar ese contexto y llevarlo a nuestras aulas, que creo que también es valioso y no nada más suspender clases o finalizar un ciclo escolar porque sí. Entonces, pues bueno, con esta reflexión me despido, agradeciéndoles a todos el que nos hayan vuelto a sintonizar aquí en Velar por Ti, por Noticias MQS, donde te enteras primero. Y pues bueno, cualquier comentario, duda, ya saben, déjenlo en la cajita de preguntas. Y pues bueno, no se olviden de sintonizarnos en todas las entregas que tenemos, ya saben, 8 o 9 de la noche, de lunes a viernes. Y pues bueno, yo me despido esperando que tengan una bonita noche. Muchas felicidades a los maestros, a las mamás. Y pues bueno, vamos a seguir disfrutando de este ambiente mundialista, sabiendo con la certidumbre de que nos vamos hasta el 15 de julio. Muchísimas gracias a todos y que pasen una bonita noche. Noticias MQS, donde